Esta mañana estamos empezando una serie que hemos titulado Soy Influencia. Desde enero de 2021 Dios nos ha hablado de nuestra posición en Dios y que debemos avanzar. Yo estoy muy emocionado porque Dios nos está llamando a influir. Dios nos está llamando a hacer influencia y transformar nuestras comunidades y transformar nuestro país. Es interesante que Dios nos llama la sal de la tierra. No solamente de la iglesia, pero de la tierra. Es interesante que Dios nos llama la luz del mundo, no solamente la luz de nuestra congregación. Esto a mí me emociona porque esta serie nos va a hacer salir hacia nuestras comunidades y hacia nuestro país y hacernos entender que hay un llamado mucho más allá de solamente ser iglesia y solamente hacer iglesia, sino hay algo más importante aún a lo que Dios nos está llamando. Según estudios en los Estados Unidos acerca de las personas que asisten a las iglesias, ¿qué le parece a usted que solamente el 3% en cada congregación será un ministro de culto? Es decir, será misionero, será pastor, será evangelista, ministro de alabanza, trabajará con niños a tiempo completo. Solamente el 3%. Significa que el 97% de las personas que llegan a las iglesias no encuentran su llamado dentro de la iglesia. Pero Dios tiene un llamado importante para ellos. No significa que aquel que no es llamado para ser pastor o no es llamado para ser misionero, pues viene a ser una persona que no tiene influencia en su comunidad. No. El 97% de las personas de una congregación que no serán ministros de culto tienen un impacto importante en su comunidad, en su país y en el mundo. En el caso de este 97% de personas, es importante que entendamos que tenemos un llamado de Dios a hacer influencia en otras áreas, en otras atmósferas, en otros entornos a donde Dios nos está llamando. A mí me emociona mucho esta serie. Me emociona mucho pensar que Dios nos va a hacer salir hacia otros lugares y ser influencia y llevar la palabra del Señor y transformar, permear nuestra comunidad. Toda esta serie está basada allá en Deuteronomio 7, capítulo 7, verso 1. Y en un documento que fue escrito, que más adelante yo voy a ir dándole la honra y el honor a esta persona que en su momento nos dio luz en este tema que queremos compartir. Deuteronomio capítulo 7, verso 1 en la traducción del lenguaje actual dice: nuestro Dios los hará entrar en la tierra que les va a dar. Este es Moisés hablándole al pueblo de Israel y dice: arrojará de ahí a 7 naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Es decir, Dios estaba moviendo al pueblo de Israel desde Egipto hacia esa tierra de abundancia de leche y de miel. Pero escuche la premisa de Dios: estas 7 naciones serán más grandes y más poderosas que ustedes. Los hititas, los gerzeos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, todos estos feos. Cuando Dios ponga esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión ni hagan ningún trato con ellas. Destruyanlas por completo. Lo que ustedes deben hacer es derribar los altares de esa gente y destruir y quemar sus ídolos que adoran, especialmente las imágenes de la diosa Astarte. Dios le dice a Israel que deben entrar y conquistar estas 7 naciones, pero que son mucho más grandes y más poderosas que el mismo Israel. Note usted que el enfoque de Dios hacia el pueblo de Israel saliendo de Egipto hacia la tierra prometida, hacia la tierra de abundancia, no era solamente hagan iglesia. No. Hagan solamente ustedes un grupo pequeño el trabajo. No, le está hablando a la nación entera. Le está diciendo: ustedes deben ir y conquistar a estas 7 naciones. Ahora note por favor, yo quiero que usted se ponga en este contexto. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto ahora a ser una nación libre, y el Señor les dice a través de Moisés: tienen que ir y conquistar 7 naciones que son más poderosas, más fuertes que ustedes, pero que irán y con mi poder lograrán conquistar esas naciones, y entonces tendrán las promesas de bendición que yo les he dado. Ahora, algo interesante es que estas naciones ya tenían una cultura de vida.
Ya estaban viviendo una vida alejada de Dios y en alguna medida en contra de los principios que Dios estaba poniendo en el corazón de Israel. ¿No le parece que hoy estamos como en aquel entonces, intentando entrar nosotros como iglesia, nosotros como el pueblo de Dios, intentando entrar a otras esferas donde la gente no quiere de Dios, la gente no quiere saber nada de Dios? Es más, muchos están en contra de Dios. Es increíble que hoy, según la escritura, confirma los tiempos que estamos viviendo. Dice en 2 Timoteo 3:1: debes saber bien que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Pero ojo a esto: habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. Oiga, por favor, también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Hoy no es el día del padre, ni el día de la madre, ni el día de la familia. Hoy es el día del cariño. Yo quisiera aprovechar para empezar con esta serie de frente, siendo influencia nosotros en nuestra familia. Que podamos ver esta serie como un llamado de Dios hacia nosotros, diciéndonos: tengo un llamado para ti. Tú eres influencia en tu familia, en esta misma medida, en esta misma calidad. Así como usted ve a un pastor, así como usted ve a un misionero, así como usted ve a un evangelista con esa calidad de doble honra, yo quisiera que usted hoy se viera como una persona que ha sido llamado de Dios, divinamente llamado para hacer influencia en su familia. Que usted tiene un llamado principal, que es ser influencia en su familia. En Malaquías 4:6 es interesante que esta es la última promesa del Antiguo Testamento y el último versículo en el Antiguo Testamento en cuanto a esta promesa. Y dice Malaquías 4:6: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Esta es la promesa de Dios. Qué interesante que esta promesa se da precisamente porque la familia estaba desintegrada en aquel entonces. Precisamente porque la familia estaba aislada, estaba fuera del centro de su esencia. Y Dios está dejando una promesa que trascendente. Antes de cerrar el Antiguo Testamento, la palabra del Señor es: yo haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hay una primera cosa que usted y yo debemos conquistar como pueblo de Dios, que somos llamados a conquistar, llamados a que en las fuerzas de Dios podamos conquistar, y es la familia. Somos llamados porque, amados hermanos, la desintegración familiar ha sido más devastadora que cualquier enfermedad, como el cáncer, como el SIDA y como muchas enfermedades incurables. Incluso la desintegración familiar ha venido a hacer mucho más daño que todas las pandemias que hemos vivido a través de la historia de la humanidad. Más que esta pandemia que estamos viviendo ahora. La desintegración familiar cobra muchas vidas, cobra incluso cambios de cultura fuertes, trascendentes en la vida de países enteros. ¿Qué razón tiene la escritura en Juan 10:10 en la TLA, que dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, a matar y destruir? Pero Jesucristo dice: yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la tengan plenamente en abundancia. El Señor nos está llamando a conquistar. Yo quiero que usted se ponga esto en su mente y en su corazón. Esta serie la hemos titulado Soy Influencia. Yo soy influencia. Y yo quiero que usted tenga en su mente y en su corazón que Dios ha llamado pastores. Dios le ha dado ese privilegio a muchos de ser llamados ministros, de ser llamados evangelistas, de ser llamados misioneros. Pero hoy, a través de esta palabra y de esta serie, Dios nos está llamando a nosotros a entender un llamado que tiene esa misma
calidad, un llamado que tiene que ver con restablecer y reestructurar y restaurar el calor y la esencia de lo que es la familia. En Deuteronomio capítulo 7, verso 1, en la TLA que leímos al principio, dice que irá el pueblo de Israel a conquistar 7 naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Y una de estas naciones fueron los jebuseos. Cuando el pueblo de Israel entra a conquistar la tierra que Dios le había prometido, una de las naciones que debe conquistar es a los jebuseos. Y los jebuseos significa lugar pisoteado y significa rechazo, significa desintegración. Esto llama la atención a estos hogares que han sido desintegrados a través de la historia por diferentes razones. Hoy mismo nuestras familias están desintegradas. Muchas familias incluso quizá viven dentro de la misma casa, bajo el mismo techo, pero están desintegradas. Parejas que quizá duermen juntos, pero físicamente nada más. Es increíble que la drogadicción, la pornografía, la homosexualidad, las pandillas y las adicciones tienen su esencia y su base precisamente en la desintegración familiar. Es un gigante, es algo que usted y yo tenemos que conquistar, y ojalá usted y yo entendamos que es un llamado divino el poder ponernos frente a nuestras familias y entender que nuestro llamado traerlas a la restauración. Así como la promesa del Señor dice: yo haré volver el corazón de los padres para con sus hijos y el corazón de los hijos para con sus padres. Como padres, como hijos, tenemos una gran responsabilidad. Podemos influir al cambio. Quisiera compartirle algunos dichos muy importantes que encontré acerca de la familia. Si tienes una gran familia, tienes una gran vida. Otras cosas nos pueden cambiar, pero empezamos y terminamos con la familia. La familia es un refugio en un mundo sin corazón. Tú no eliges a tu familia. Ese es el regalo de Dios para ti. Este último me encanta, porque muchos a veces renegamos: ¿por qué nací en esta familia? ¿Por qué me dieron estos papás? Bueno, usted y yo no elegimos la familia. Fue un regalo de Dios para nosotros. Significa entonces que cuando yo tuve a mis hijos, cuando vine a ser parte de una familia, yo no elegí esa familia. Es más, yo no puedo ni elegir el sexo de mis hijos, si pueden ser varoncitos o nenitas. No, Dios me lo regala. Y Dios les regala a ellos estos padres. Significa que yo como papá soy un regalo directo de Dios para con mis hijos. Por eso el verdadero escudo de la familia es el amor. Primero entre los esposos, entre los padres, y después entre los hijos. Mire qué interesante por dónde nos trae Dios. Dios nos trae a conquistar una tierra más grande y más poderosa que nosotros, que es el rechazo, que es un lugar pisoteado. La familia hoy está siendo pisoteada, pero el escudo de la familia es el amor de Dios, es el amor expresado. Sin el amor expresado, una verdadera familia no puede existir realmente. Hoy se está afectando a la familia a través de figuras que no son las que Dios diseñó, con ejercicios incluso legales que no son lo que Dios enseñó. Hay cosas que Dios quiere que usted y yo levantemos dentro de la familia y nos portemos como hombres de Dios, como mujeres de Dios dentro de la familia. Mire qué interesante que la Biblia utiliza la palabra familia 123 veces y la palabra familias 174 veces. El Salmo 68:5 dice que Dios es el padre de huérfanos y defensor de viudas. En Dios está es Dios en su santa morada. Le voy a repetir esto. Salmo 68:5, que lo leí mal. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca.
qué interesante que ningún individuo, por más excelente y por más hábil que sea, puede reproducir algo que sea de beneficio, algo que sea moralmente de bendición fuera del contexto de la familia. La sociedad sufrirá si no se restablece el verdadero propósito de la familia. Quiero llamar su atención una vez más a esto, es importante para mí. Así como Dios ha llamado pastores, personas para que hagan la función de un pastor, personas para que hagan la función de un evangelista, personas que han venido a ser llamadas a ser parte de una congregación. Ese solo es el 3%. Y Dios nos ha llamado a algunos en su gracia y en su misericordia. Pero hay un 97% de personas que necesitan encontrar su llamado divino. El llamado que Dios les dio, que tiene un poder y que tiene una gracia fuerte en sus corazones para impacto en su familia. Quizá el llamado para usted es ser esa luz, esa influencia, esa sal de Dios en su familia. Quizá la madre que está haciendo esa columna ahí fuerte, llevando adelante a su familia hacia buscar a Dios, hacia crear y criar buenos hijos. Quizá un padre abnegado que sale a trabajar, que sale a traer la provisión pensando: Dios me llamó a levantar hijos de bien, a tener una familia ejemplar. A través de la familia yo predico, a través de mi trabajo, a través de mi actitud, a través del entorno familiar que Dios me permite desarrollar. Es como yo hablo de la palabra y del amor de Dios. Debemos influir directamente en nuestras familias. Ese es nuestro llamado. Como un pastor, como un evangelista, como un misionero, nuestro llamado, nuestra consagración tiene que ver con ser influencia en nuestra familia. Quiero rápidamente poner en su corazón 5 consejos que yo creo que son importantes para usted, que es el llamado. Usted mamá, usted hijo, quizás el único creyente en su familia. Usted madre, quizás está ahora mismo sola. Nadie más ama a Dios como usted lo hace. Ese es el llamado de Dios para usted. El primer consejo que quiero dejarle es: soy influencia amando a mi familia. Soy influencia amando a mi familia. Primera carta a los Corintios capítulo 13 verso 13 dice: hay 3 cosas que son permanentes: la confianza en Dios, la seguridad que Él cumplirá sus promesas y el amor. De estas 3 cosas, la más importante es el amor. Yo quiero animarlo a usted que tiene un llamado para llevar adelante a su familia y para influenciarla, para ser una familia de bendición, una familia que está en las manos de Dios. Sigamos confiando en Dios. Eso es importante. Sigamos confiando en Él. La confianza en Dios es importante. Sigamos confiando en las promesas de Dios. Eso es algo que Dios requiere de nosotros. Usted que es influencia, usted que es el llamado para mantener a su familia unida, para mantener a su familia en el camino de Dios, en el camino correcto de Dios. Siga confiando en Dios. Siga confiando en las promesas de Dios. Pero hay algo importante. Dice la Biblia que el amor es lo más importante. Sigamos confiando en Dios. Sigamos confiando en las promesas de Dios. Pero sigamos amándonos. La familia es importante. La familia es importantísima. Amémonos. Amemos al cónyuge, amemos a nuestros hijos, amemos a nuestros nietos si ya los hay, amemos a nuestros padres, amemos a los abuelos de casa, mostrémosles amor, porque el amor es la cosa que nos hará cumplir nuestro llamado, esa influencia que nosotros debemos ser en la familia. Quizá usted dice: pastor, pero es que en mi familia no hay amor. Es que por eso Dios le está hablando a usted hoy, para que usted sea el que ame, para que sea usted el que lleve rosas, para que sea usted el que piense en algún regalo para los hijos, mostrando su amor, mostrando ese corazón para mantener unida a la familia. Yo tengo muchas experiencias que contarle, pero yo le puedo decir a usted que como papá yo soy imperfecto. Tengo muchas cosas, tengo mucho de qué arrepentirme de cómo crié a mis hijos en su momento. Tengo a veces dolor en mi corazón de las cosas que hice mal como padre, queriendo hacerlo bien. No lo hice bien. Pero una cosa yo puedo decirle: encima de todo, por encima de todas las cosas, amo a mis hijos con todo mi corazón. Amo a Sara, amo a Caleb.
y estoy para ellos en todo. Y he aprendido que el amor en familia cubre multitud de faltas, que mi llamado como padre, no como pastor, como padre, es mantener a mi familia unida, es amarlos, es protegerlos, es cuidarlos. Y yo lo quiero animar a usted papá, a usted mamá, a usted hijo. Por sobre todas las cosas, el llamado de Dios es que amemos a nuestra familia, que amemos a la familia que Dios nos ha regalado. Un segundo consejo que quiero dejarle: soy influencia a mi familia viviendo la palabra de Dios. Este consejo está sustentado allá en Deuteronomio capítulo 28, verso 13. Dios hablándole a Israel que iba a entrar a esta nación, que iba a conquistar estas 7 naciones como nación, no solamente como sacerdotes de Dios, como nación. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. ¿Sabe qué significa en esencia esto? No significa solamente que Dios nos va a poner de líderes y somos los líderes que gritamos y que decimos vengan, traigan, lleven. No, no, no. Lo que en realidad esta escritura está diciendo cuando cumplimos la palabra del Señor es que somos cabeza para mostrar cómo se vive para Dios. Los hombres, los varones que Dios nos ha regalado un matrimonio y una familia, y que somos tan orgullosos de decir yo soy la cabeza, yo soy porque Dios me puso como cabeza. Bueno, este es un buen mensaje para usted. El que es cabeza muestra, porque es cabeza, muestra cómo se vive para Dios. Mostremos en nuestra familia a los que Dios nos ha llamado para restaurar a la familia, para mantener unida a la familia. Vivamos de tal manera que como cabeza enseñemos cómo se perdona y cómo se pide perdón. Cuando usted entra a casa, caballero, papá, y usted dice ya vino el rey de la casa, bueno, en el contexto bíblico es ya vino el que muestra, el que dirige cómo se perdona y cómo se pide perdón. También es aquel que crea un ambiente, da el liderazgo correcto para que en el hogar haya paz. Somos influencia. Si la familia está bien, nuestra comunidad va a estar bien, nuestro país va a estar bien. Entonces, seamos nosotros buena influencia, mostrando cómo se vive para Dios, cómo se perdona y cómo se crea un ambiente de paz. Un tercer consejo que le quiero dejar: soy influencia a mi familia con una vida de oración. Dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 17: orad sin cesar. Orar sin cesar. ¿Sabe qué significa orar sin cesar? Que nosotros debemos poner delante de Dios cada cosa y cada situación para que Él obre en favor de nosotros. Cuando la escritura dice orar sin cesar, significa que cada cosa que yo presento delante de Dios, la presento entendiendo que Dios hará y que Dios responderá de acuerdo a su propósito. Cada cosa que le venga a la vida, usted que es el llamado para hacer influencia en su familia, por muy joven que sea, o quizás una señorita de 11 años, 13 años, pero tiene la fe y dice la oración tiene poder. Usted debe agarrar a su familia en cada situación, tomarse de las manos y orar y decir Dios ha sido bueno, nos ha respondido antes. Presentemos hoy nuestra petición, nuestra situación, nuestro problema, nuestro anhelo, y Dios responderá a su tiempo y a su momento. Yo lo quiero animar. Nosotros como familia nos hemos tomado de las manos muchas veces. Mi esposa, mis hijos nos hemos tomado de las manos y hemos hecho oraciones delante de Dios y le hemos pedido a Dios y Dios ha respondido. Celebre cuando Dios haya respondido una oración. Usted es influencia. Su llamado es ser influencia. Su llamado es conectar a la gente con Dios ahí, con su familia, a sus padres incluso. Si su papá no es creyente, si su mamá no es creyente, si sus hijos no son creyentes, con mayor razón es el tiempo de orar y de influir y de celebrar cada respuesta que Dios esté dando. Un consejo más: soy influencia a mi familia
confrontando el pecado. Ujú, confrontando el pecado. Hay una historia en primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 12, acerca de un sacerdote que sabía que sus hijos pecaban horrendamente, pero nunca hizo nada. Y dice la escritura en el verso 12: cumpliré contra la familia de Elí, este era el sacerdote, todo lo que he dicho. Mire, mire qué fuerte está hablando el Señor. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo. Juro, dice el Señor, que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Uno de nuestros problemas serios es que nosotros como padres o quizá como hijos no somos estorbo al pecado. Y Dios nos está llamando a ser esa fuerza para mantener a la familia en santidad, para mantener a la familia apartada para Dios. Y cualquiera podría decir: pastor, pero eso del pecado, mire que es bien conflictivo y todo. El problema es que a veces es mejor pasar un momento colorado y no dejar que el pecado entre y traiga amargura y traiga desastre a la familia. Debemos tener la sabiduría de Dios, debemos tener la gracia de Dios, debemos ser sabios en Dios, pero debemos ser obstáculo, debemos apartar el pecado de nuestra familia, de nuestro techo. Hay una frase que mis hijos me reciben y me repiten, mejor dicho, cada vez, y a veces no sé cuál es el ánimo con el que me lo dicen. A veces me lo dicen jugando, pero yo siempre le dije a mis hijos amados, aquí en la casa ustedes tienen de todo, pero mientras vivan en mi casa, mis reglas son mis reglas y se respetan. Porque la casa es algo que se respeta. Donde se oye lo correcto, donde se habla y se hace lo correcto. Que Dios nos ayude a estorbar el pecado. Que Dios nos ayude a hacer esa luz y esa sal para bendición de nuestra familia. Usted es llamado, su llamado divino es estorbar el pecado. Pedirle a Dios de rodillas en oración que le dé la gracia, la sabiduría para tratar esos temas y no diluir, no hacer el pecado suave y permitirlo que ingrese, sino que usted sea esa fortaleza para que el pecado nunca llegue y se establezca en su hogar. Termino con el último consejo, quinto consejo. Soy influencia a mi familia teniendo fe en mi gran Dios. Hebreos 11:1, muy conocido. En la Dios habla hoy, dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Yo quiero terminar con este último consejo. Mi influencia para con mi familia tiene que ver con tener fe. Todo va a estar bien. Ajá. Vamos a estorbar el pecado. Vamos a ser ejemplo. Vamos a mostrar la actitud cristiana. Vamos a poner las cosas delante de Dios. Vamos a vivir para Dios, sí, pero necesitamos tener fe y creer que en Dios las cosas estarán bien, que en la familia las cosas estarán bien. Yo lo quiero animar a usted. Así como Dios llamó a alguien para que fuera pastor, para que fuera evangelista, yo le estoy reincidiendo en esto porque yo necesito que usted entienda esto. Su llamado para hacer influencia en su familia es un llamado divino. Es un llamado que Dios le está dando. Entra a la nación y conquista esa tierra que yo te he dado. Amado hermano, no solo cuando venimos a la iglesia debemos tener esa gracia y esa alegría y decir aleluya y tener caras de santos. No, lo que somos en la iglesia también deberíamos ser en la familia. Y Dios le está llamando a usted a que usted sea el hombre de fe, la mujer de fe, el joven de fe, la señorita de fe, incluso el niño de fe que puede permear su familia y que se posiciona y se planta en el llamado que Dios le dio y camina en función de ese llamado y se restituye y se restablece y se restaura la familia. Lo quiero animar. Reciba de Dios este llamado para transformar su familia. Créale a Dios. Sea usted la voz de esperanza en medio de una familia que quizá está en crisis. Sea usted una voz que confiesa palabra de fe y palabra de bendición en medio quizá de una familia con conflictos. Dios nos está llevando a través de esta serie, de este primer sermón,
a retos fuertes. El reto fuerte para usted hoy es su llamado, es su familia. Así como yo tengo el honor de ser pastor y de llamarme pastor porque Dios me llamó, así usted debe sentirse honrado que Dios le llamó a hacer influencia en su familia antes que en cualquier área en su familia. Cierre sus ojos. Si usted nos ve a través de las redes sociales y desea recibir a Jesucristo, hacerlo rey de su vida para hacer influencia en su familia, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, aquí estoy. Te pido perdón. Entra a mi vida, entra a mi corazón. Perdóname y siéntate en el trono de mi corazón. Te recibo como mi Señor, mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y tómame de mi mano para caminar contigo. Amén. Si usted desea reconciliar, empezar de nuevo con Dios, se alejó, pero ahora desea regresar, repita esta oración conmigo. Señor, gracias porque estoy acá de regreso. Te abro una vez más mi corazón, te pido perdón. Tráeme una vez más esa paz que tanto anhelo. Siéntate en el trono de mi corazón. Gobierna mi vida una vez más. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Tómame de mi mano. No me quiero soltar jamás de ti, de tu presencia.